Listra. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a su podcast de confianza. Me encanta decir eso de que es su podcast de confianza. Gracia real. Hoy tenemos un tema bastante interesante, pero antes de que empecemos a platicar de eso, que corre el intro. Gracia real, gracia total, llena mi ser, amor sin igual. Gracia real, hoy puedo cantar, es tu verdad la que me hace volar. Bueno, dos cosas están pasando el día de hoy. Primero, me peiné. Pidan un deseo. Ay, no, amigos, fíjense que yo nunca fui tanto de eso. Como que no me gustaba desde chiquita. Mi mamá me obligaba y era de esas veces que a todos nos ha pasado que andas así. Ojalá va, porque te aprietan un buen el chonguito. Pero yo creo que también por eso no me gusta tanto peinarme. Pero el día de hoy se amerita porque dije, tengo una cita importante con los graciosos. Entonces, pues estoy muy emocionada de que estamos el día de aquí. La segunda cosa que está pasando es que estamos grabando podcast. Entonces, eso me pone muy feliz. Y pues yo sé que ustedes me ven a mí, yo no los veo a ustedes, pero me da mucho gusto estar con ustedes el día de hoy. Entonces, hoy vamos a hablar de un tema bien interesante. Bien retador, dirías tú. Vamos a hablar sobre las ofensas. Y ahí se va a oír un audio que haga buh. Así. Ay, no. Esperemos que nadie le haya pasado eso. Que no haya aquí ningún ofensor. Y, no ofensor mío, no. O sea, ofensor en general, pues. Ay, no, luego piensan mal. Bueno. Fíjense, es bien importante este tema porque son las ofensas mucho lo que de pronto hace que las personas en la iglesia se vayan, por ejemplo. Es una de los motivos por los que hay como cierta división e incluso ni siquiera metiéndonos a la iglesia en cuestiones seculares, en grupos de amigos de la universidad, trabajos de equipo en la escuela, si no estás en la universidad, en la prepa, en el trabajo, ¿no? También trabajos en equipo pues en la chamba, ¿no? Entonces, de pronto llega a haber, siempre hay situaciones que llegan a ser ofensivos, a lo mejor comentarios, a lo mejor actos directos en contra de nosotros, a lo mejor calumnias, a lo mejor no sé, pueden haber muchas situaciones que surjan en los diferentes grupos en el que estemos, en la escuela, en el trabajo, en la iglesia, en la familia, también eso se repite mucho, a lo mejor y la mayoría tiene una tía, ¿no? O la parte de su familia, de su papá, no sé, que eso de la familia del papá lo menciono porque es un meme de TikTok. Y me acordé de que me salió apenas esta semana justo, que decía como de cuando alguien dice que no me quiere, pero es de la familia de mi papá y está la chava así, riéndose. Entonces, no sé por qué hay muchos memes de eso. De veras que tan malas son las familias paternas. ¿Qué está pasando? Pero bueno, la cosa es que eso se repite en todos lados, pues. Ese es el punto. Entonces, pues cuando alguien nos ofende, casi siempre reaccionamos igual que ellos, ¿no? O sea, como que es difícil que cuando nos ofenden guardemos una actitud en la que seamos templantes, ¿no? ¡Ay, no, qué barbaridad! Recuerdo mucho que yo aprendí qué significaba la templanza viendo una película de un abogado. No me acuerdo cómo se llama. El caso es que a él como que en la defensa, creo que estaba defendiendo a su papá. Ay, es donde sale el precioso de Iron Man. Pero es un abogado en esta película. Entonces ahí creo que sí es esa. Está defendiendo y como que la otra parte lo está provocando para que él reaccione mal, para que reaccione igual que su papá y pues que pierda el caso, ¿no? Entonces eso es interesante porque eso es a veces lo que pasa cuando nos cruzamos con personas que son con nuestros ofensores, ¿no? En general, o sea que casi siempre tratan como de generar una reacción en ti y luego de tu respuesta también imponer queja, ¿no?
tu respuesta avalarse para decir que en efecto eres una mala persona, en efecto los odias o cosas así, ¿no? Entonces, este es una delgada línea, amigos, porque es natural hasta cierto punto que cuando te ofenden, que cuando te sientes agredido, pues tú reacciones de la misma forma, que reacciones enojado, que reacciones agrediendo también, queriendo defenderte. Entonces, muchas veces justamente sucede esto de que contestamos de inmediato, o sea, no nos damos el tiempo de analizar la situación y de ver, a ver, ok, me está hablando desde una mentira, desde un prejuicio, desde rechazo a lo mejor, desde sus propios traumas de la infancia, y no lo analizamos. O sea, las cosas suceden demasiado rápido en este tipo de situaciones, de disgustos. Entonces pues no lo analizamos y simplemente respondemos en cuanto nos dicen, decimos, ¿no? Entonces justo a lo mejor y nosotros podremos querer justificarnos con que simplemente nos estamos defendiendo. Y este es otro punto importante, porque dentro de la vida de fe, pues se supone que nosotros confiamos, y digo se supone, porque más bien debe de ser así, pero se supone que nosotros confiamos en que Dios nos defiende. Pero cuando reaccionamos de inmediato, de mala forma, pues estamos hablando completamente de lo contrario, ¿no? Entonces, justamente como les decía, cuando nosotros contestamos de forma inmediata a una ofensa, se revela algo importante en nuestro carácter, ¿no? Y es justamente que somos dominados más por nuestras emociones que por el Espíritu de Dios, ¿verdad? Que este es el punto de este podcast. O sea, este es un podcast de vida cristiana. Entonces, yo de ninguna manera buscaría aconsejarles a ustedes o hablar con ustedes de el diálogo o el discurso que el mundo tiene en general con este tipo de situaciones en las que se sabe mucho, ¿no? O sea, incluso tú lo puedes saber con personas de un entorno no necesariamente eclesiástico, en el que les cuentas alguna situación y reaccionan ofendiendo a la otra persona, ¿no? Como para hacerte sentir mejor a ti. Y no conforme con eso, pues también no te incitan a que los perdones, a que te autoanalices, a lo mejor sí, pero no tanto, en el caso de la analización de ti mismo. Pero es más fácil que el diálogo del mundo siempre sea la respuesta de la persona a la que estés acudiendo, siempre sea: elimínalo de tu vida, bloquéalo, bórralo, no te vuelvas a acercar a esa persona, deséchala. Y entiendo perfectamente que hay límites sanos. No quiero decir que, no, tienes que ser mejor amigo de tu ofensor. No, pero hay límites sanos en los que obviamente no vas a ser su mejor amigo, obviamente no va a ser tu persona de confianza, no va a ser una persona a la que recurras cuando tengas alguna situación familiar, emocional o algo profundo tuyo, no. Pero sí es importante que tengamos nosotros justamente siempre presente el discurso de Cristo, la enseñanza de Cristo sobre que tenemos que amar a aquellos que nos ofenden, sobre que tenemos que perdonar, y que también es un crecimiento importante en carácter el cómo respondes tú a las ofensas de esas personas. Entonces, si tú estás en el punto en el que te cuesta trabajo no responder, en el que respondes de manera abrupta y rápida y como te están diciendo, pues ahí va la mía, ¿no? O incluso puede suceder que no respondes tan de inmediato, pero lo guardas en tu corazón. ¿Cómo lo guardas en tu corazón? Bueno, dices, ok, me hiciste esto a mí, pero después va a ir la mía. Y te esperas a que pase un mes o 2 meses, vuelve a suceder una situación y entonces, ¡toma! Ahí va la tuya, ¿no? Entonces, esto revela algo importante de tu carácter, sea que respondas rápido, que respondas lento, pero guardándolo en tu corazón, sí indica algo en tu carácter. Incluso puede ser el hecho de que lo almacenes en tu corazón de forma que se lo dices a otras personas, ¿no? O sea, se lo estás diciendo a muchas personas solo con la intención de dejar mal a la otra persona, ¿no? Puedes contárselo a tus amigos, pero siempre el final de tu conversación tiene que ser tu crecimiento, autoexaminarte
y mejorar en Cristo para que eso y entregar a Cristo para que eso se solucione, ¿no? Entonces puedes contárselo a algún amigo con el que coincidas en que están pasando el mismo proceso. Puedes contárselo a un amigo cercano tuyo, pero siempre, si tú eres el amigo que está escuchando esa conversación, siempre enfocado a Cristo, al crecimiento, a autoexaminar a tu amigo, a dirigirlo a que todas sus cargas las lleve en Dios. Y si tú eres al que ofendieron y se lo estás contando a otra persona, pues que seas muy prudente también de no hablar mucho de eso, de llevarlo mejor todo siempre con Dios y ser cuidadoso también de a qué personas te acercas, ¿no? Y es interesante porque también puede ser que nuestros ofensores sean personas que estén hablando mal de nosotros, ¿no? Que se estén encargando de que cada persona nueva que llega a la iglesia sabe que casualmente tú eres una persona de mal testimonio, ¿no? Ni te conocen, ni saben nada de ti, pero sí saben que fulanito dice que hiciste tal cosa, ¿no? Y a ti nunca te han visto hacer eso, incluso pueden verte servir, incluso pueden verte dar cierto fruto y aún así creer la narrativa de la otra persona. Y estas situaciones, como esta que acabo de mencionar, pues son muy complicadas, son muy pesadas porque son retos de carácter en los que necesitas esperarte a que sea Dios el que te defienda, a confiar en Él y no tomar las cosas en tus propias manos porque volveríamos al mismo punto del inicio. Es como reaccionar de forma inmediata sin dominar tus emociones, ¿no? O sea, el hecho de que andes tratando como de defenderte, de demostrar tu inocencia con todas las personas posibles, también habla de situaciones emocionales tuyas y de el crecimiento en carácter, ¿no? Entonces, a veces, justo volviendo al primer ejemplo sobre cuando respondemos súper rápido, creemos que responder a la defensiva es una manera correcta de enfrentar las situaciones porque estamos atacando igual, ¿no? De alguna forma, terminamos atacando igual que la otra persona en vez de entender cuál es el origen real de la ofensa que está haciendo esta persona hacia ti. Y cometemos un error importante porque en Efesios 6:12, esta es una que todos se saben, dice, ¿verdad? Después, justo acabamos de ver la armadura de Dios y después de de lo que Pablo está explicando sobre la armadura de Dios, de cómo debes de defenderte con esa armadura, que tu paz esté en Dios. Ahí está el episodio también si lo quieren escuchar. Se los vamos a poner en la descripción, yo creo, para que se acuerden, porque esta es una cosa importante justo en el crecimiento de carácter. Que Dios es tu paz, que Dios es tu seguridad, ¿verdad? Que Dios es la verdad en medio de la mentira del enemigo. Aunque el enemigo quiera decirte que la crítica de los demás te definen, que el que no le caigas bien a esa persona define algo de ti, no sé, pueden ser muchas cosas. Viene hablando Pablo justamente de esto, ¿no? O sea, que el equiparte con la armadura de Dios hace que, pues, estas situaciones no dominen en ti, ¿no? Y justamente termina diciendo que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados y potestades, contra huestes de maldad. Entonces, no se trata de que nosotros solamente cuando estamos en situaciones de ofensa pensemos en la persona, ¿no? En que la persona es el problema, sino que muchas veces hay conflictos más profundos detrás de los conflictos. Más bien, hay situaciones más ¡ay, Dios mío! Situaciones más complejas. Yo traigo la de conflictivo pegado. Hay situaciones más complejas y profundas detrás de esos conflictos. Entonces, por eso es importante que aprendamos a dominar el enojo y nuestras emociones. Y esta es una de las pruebas más claras del carácter cristiano, cuando logramos dominar nuestro enojo y nuestras emociones y que no nos dominen ellas a nosotros, ¿no? Entonces, estas oportunidades que atravesamos así de difíciles son oportunidades para preguntarnos qué tanto nos parecemos a Jesús y qué tanto queremos parecernos a Jesús. Yo creo que la segunda es mejor que la primera, porque la primera te autoexaminas y la segunda esclareces tu meta de a dónde quiero llegar. O sea, si yo contesto como quiero contestar, ¿no me parezco a Jesús? ¿Qué tanto me parezco a Jesús? Y puede ser que ahí digas, ni modo, así soy yo.
Pero si con la segunda pregunta esclareces ¿qué tanto quiero parecerme a Jesús? Ahí vas a guardar una actitud humilde en tu corazón y de recordar tu meta. O sea, tu meta es ser como Cristo, ¿no? Entonces te sometes a Cristo para reaccionar de la mejor forma. Alguien puede llevar años en la iglesia también, ser fiel y servir fielmente en la iglesia, tener conocimiento bíblico también, o incluso pues un ministerio muy visible, pero nada garantiza realmente que el carácter de Cristo esté en esa persona, ¿no? Porque el carácter de Cristo no lo vas a adquirir solamente escuchando o aprendiendo, sino que aprendiendo en papel y pluma, pues, sino que lo vas a aprender cuando lo practicas. Entonces, es complicado, amigos, porque para practicarlo, pues te vas a enfrentar a situaciones así. Nadie quiere problemas. Nadie quiere ofensores, pero pues te vas a enfrentar a ellos para poner en práctica el carácter de Cristo. Entonces, la manera en que nosotros reaccionamos a las ofensas de otras personas sí habla de nuestra madurez espiritual. Entonces, cuando nosotros reaccionamos atacando, insultando, buscando herir de vuelta, eso demuestra que el enfoque que nosotros tenemos es destruir al ofensor y no la ofensa. Entonces eso no va a terminar con los problemas. Y cuando nosotros actuamos así y no terminamos el problema, solamente estamos alimentando las divisiones, el conflicto y la discordia. Y yo creo que tal vez hasta este punto pueda haber muchas dudas sobre los límites sanos, ¿verdad? Porque si hay situaciones en las que probablemente sea, yo lo creo realmente, en las que probablemente sea más sano tomar cierta distancia. Pero jamás tomar la distancia desde un lugar de odio, de resentimiento, de rechazo y no, ¿verdad? O sea, puede ser que Dios quiera tratar con tu carácter y tu corazón y sea Él mismo el que te dé una indicación de si tienes que salir de ese lugar, si tienes que hacer alguna otra cosa, pero espérate siempre a que la indicación venga de Dios y no de tus emociones y no de pues lo que sea que te esté hablando, tus pensamientos o el enemigo, tus emociones, o incluso malos consejos de otras personas que muevan más tu coraje, tu enojo y te alejen de mala forma del lugar donde está sucediendo la ofensa. Entonces, cuando nosotros aprendemos a mirar a más allá del momento del conflicto, podemos entender incluso que detrás de la ofensa existe una oportunidad para que crezcamos espiritualmente. Entonces, si tú ves las situaciones difíciles, las tormentas, las divisiones, la escasez, estoy hablando de otros ejemplos aparte de las ofensas. Si ves esos ejemplos y las ofensas y más adversidades como oportunidades para crecimiento, pues la verdad es que le vas a sacar un buen de provecho, vas a conocer mucho más a Cristo, vas a dar más fruto, vas a poner en práctica lo que sabes y esto es muy valioso porque al final lo importante es que lleguemos a ser como Cristo. Entonces, si esa es la meta, si allá es a donde quieres llegar y te comprometes con eso, vas a ser moldeado, o sea, tú vas a estar en proceso de ganar. Entonces puede ser que el mundo nos enseñe lo contrario y nos enseñe que hacer esto es como, ser súper perdedores, súper rechazados, y cosas así, pero realmente la perspectiva de Cristo es distinta. Justo apenas estas semanas tuvimos una clase en la iglesia sobre la ética de Cristo. Y la ética de Cristo es muy distinta a la de nosotros. Estamos acostumbrados nosotros a ver las cosas de forma distinta, las situaciones de forma distinta, a reaccionar distinto a como Cristo nos lo enseña. Cristo enseña que necesitamos perdonar, que necesitamos servir y orar por el ofensor. ¿Quién en el mundo te va a decir eso? Es como que eso no pasa, pues, porque la ética de Cristo es muy distinta a la que nosotros tenemos, ¿no? Entonces, detrás de muchas ofensas, volviendo al punto de que a veces solamente pensamos en el momento y en el comentario hiriente y se nos va de vista que puede haber algo más profundo en la vida del ofensor que lo lleva a reaccionar así. Detrás de las ofensas que estas personas generan hacia nosotros hay
críticas, hay situaciones de heridas con ellas también, hay malas intenciones hacia nosotros, hay obrar del enemigo también, opresión del enemigo también, y hay palabras hirientes, ¿no? Que a lo mejor ellos han recibido y solo están repitiéndote a ti. Entonces, es cierto que a veces las personas simplemente no saben expresarse correctamente y puede ser que nosotros también nos estemos ofendiendo desde ahí. A lo mejor directamente nunca nos han dicho nada, pero nosotros como que todo lo entendemos con indirecta y pensamos que todo comentario es malintencionado. Si dicen que todos en el coro cantan mal, tú dices y ya te lo tomaste personal, ¿no? Entonces a lo mejor y esa persona buscaba que le cayera la piedra a otro pero te cayó a ti y ahora ya tú no le vas a hablar. Entonces hay muchas cosas, ¿no? Pero detrás de muchas ofensas, como les decía, pues hay muchas situaciones que no controlamos y que hablan mucho también del ofensor y que son cosas que Dios quiere llenar también en ellos. Entonces eso es bien padre, amigos, que cuando somos ofendidos, cuando somos vituperados, cuando somos, ¿cómo se llama? Cuando somos difamados también, una cosa que sucede es que Dios también tiene la capacidad de equiparnos a nosotros de forma que podamos ver a estas personas como Él las ve. Entonces, un tiempo de administración en mi iglesia justamente yo estaba pensando eso, que nosotros no sentimos el amor así de fuerte por nuestro ofensor, y a lo mejor nosotros sí nos sentimos amados por Dios y luego piensas en, así como me siento yo de amada por Dios y de todas las formas en que Dios me ha amado a mí, así también ama a esa persona. A lo mejor en esa persona hay más necedad y hay otras situaciones que no ha sido obediente, pero es el mismo amor para todos. Entonces eso es como, porque pues somos llamados a amar lo que Dios ama. Entonces es retador y qué fuerte, qué fuerte. Pero bueno. Hay muchas personas, como les decía, que simplemente no se saben expresar correctamente y nosotros nos tomamos la ofensa muy personal. Entonces, cuando nosotros somos maduros espiritualmente, somos capaces de discernir eso. Somos capaces de saber cuando hay situaciones por las que sí necesitamos hablar con alguien, que ha sido así como que la flecha muy directa hacia ti, y entiendes esa parte y dices, ¿sabes qué? Este hermano sí tiene algo en contra de mí, sí hay algo que hay que solucionar y necesito hablarlo con esta persona y sanarlo. Y también entiendes cuando hay comentarios y cosas así que solamente se sueltan al aire, que se sueltan sí malintencionados, pero pues no te clavas con eso, ¿no? Y si la persona cambia de actitud, tú estás en una buena actitud, entonces lo recibes bien y las cosas funcionan, ¿no? Entonces fíjense que justo una persona madura es capaz de discernir eso y puede incluso, podemos nosotros incluso tomar una crítica mal dicha y convertirla también en oportunidades para crecimiento, ¿no? Y eso es inteligencia espiritual, usar aquello que venía con una intención de dañarte como una herramienta para fortalecerte. Si alguien te envidia, en vez de tú tomarlo con tristeza de que nadie me quiere, me rechaza y no sé por qué, o con una actitud de que soy mejor, por eso me envidia y no sé qué, puedes tomarlo como una herramienta para fortalecerte, ¿no? O sea, ok, si se están levantando envidias puede ser una buena oportunidad para que yo entienda que necesito tener más que nunca mis pies bien amarrados al piso y bien agarrada del Señor para que yo nunca pierda de vista que la envidia no es porque yo sea buena, sino que todo lo bueno es lo que Dios pone en mí, ¿no? Todo lo bueno que hay en mí es de Dios. Entonces, así, muchos otros ejemplos, ¿no? Pero eso es inteligencia espiritual, que utilicemos lo que busca dañarte como una herramienta más bien para fortalecerte. Entonces, el enemigo intenta siempre usar las ofensas para destruir nuestras vidas, pero Dios puede usar esas ofensas para construir tu carácter, para formar tu carácter. Entonces, no, amigos, este es un tema, la verdad, bastante amplio, pero fíjense que si tú te brincas el proceso ahorita en el que estás siendo ofendido, en el que estás atravesando alguna situación complicada y te la brincas y te vas y tomas el consejo del mundo y la forma de solucionar los conflictos en el mundo de irte y huir y así,
pues a lo mejor con esta persona ya no vas a tener más situaciones porque la vas a tener bien lejos, pero no quiere decir que te vas a brincar el proceso que Dios quiere tener contigo de moldear tu carácter. Alguna otra cosa va a tener que suceder para que ese aspecto de ti sea moldeado. Entonces, ¿qué mejor que tomar las cosas como vienen y como soldado valiente, literal, con toda la armadura de Dios, enfrentar la situación y crecer en eso? Entonces vas a haber crecido y van a seguir viniendo cosas. A lo mejor es que fíjense que qué tan bueno es Dios, porque van a seguir viniendo cosas. Yo, ay, Dios mío, se me confundo las palabras, pero y a lo mejor ya no van a ser iguales para ti. A lo mejor en el peldaño anterior que subiste por obedecer fue súper complicado, súper retador, pero el siguiente que venga en el siguiente peldaño, pues va a ser más sencillo, porque tú ya conoces la fidelidad de Dios en este otro proceso, ya conoces el amor de Dios en este otro proceso, la defensa de Dios a tu vida, entonces no va a ser lo mismo. Y cuando sigas avanzando y sigan llegando cosas, pues no van a ser lo mismo, ¿no? Para ti. Entonces, o bueno, tal vez puede ser que sí sean cosas más fuertes. Sí, híjole, pueden ser cosas más fuertes, pero aún así tú puedas recordar el respaldo de Dios. Y luego imagínate que huyas. Imagínense este caso supuesto. Si huyes del proceso y te vas y resulta que en el anterior enfrentabas algo más chiquito y acá estás en algo más grande y la prueba anterior no la pasaste, no puede ser. Y tú, Señor, ayuda a tu siervo. Hagan de cuenta. Entonces, híjole, tiene uno que ser muy sujeto a Dios, ¿verdad? Porque luego ni siquiera es tu inteligencia, ni siquiera es tu prudencia, es lo que Dios hace en ti. Entonces tiene que ser uno muy sujetado a Dios para atravesar las pruebas bien, de forma correcta y crecer. Entonces no es sencillo, suena muy fácil lo que les estoy diciendo y es muy difícil vivirlo, créanme que sí, pero precisamente es una prueba real de nuestra fe y de qué tanto practicamos lo que predicamos. Entonces es una oportunidad de examinarnos honestamente, ¿no? Este momento. Entonces ahí donde estés, en el metro, cocinando un cupcake o si te estás bañando, no sé qué estés haciendo mientras nos escuchas, pero pregúntate, ¿cuál es mi primera reacción ante una ofensa? ¿Es defenderme? ¿Es atacar? ¿Busco a otras personas para hablar mal de quien me ofendió? Digo que perdono a la persona que me ofendió, pero no cambio mi trato hacia esa persona. Aprovecho cualquier situación, cualquier momento para nuevamente sacar la ofensa y hacer sentir mal al otro. Uy, esto puede pasar mucho en relaciones de pareja, que ya superen el pleito y luego cuando se vuelven a pelear otra vez la misma ofensa de hace 20 años vuelve a salir. Entonces es importante, o sea, ¿qué haces tú? ¿Cuál es tu reacción? O incluso a lo mejor y no se lo dices a la otra persona, ¿no? Pero otra vez está en tu cabeza el nuevamente acordarte y hacer sentir mal al otro por ay no, mi productor es bien chistoso. Bueno, el acordarte para sacar nuevamente la ofensa y hacerlo sentir mal. Entonces, todas estas reacciones muestran las áreas de nuestro corazón que todavía necesitan ser trabajadas. No te sientas mal. Si sabes que hay alguna situación, alguna cosa en tu carácter que todavía tiene que ser moldeado, pues somételo a Dios. No te avergüences. Delante de Dios no tienes por qué sentir vergüenza, sino más bien acuérdate que Él es un Padre que te ama y que está dispuesto a que cuando tú abres los brazos y la mente, Él está ahí para
sanarte, para hacerte crecer, para llevarte a más. Entonces, no dejes que tu enojo te controle, porque eso puede hacer también que pierdas relaciones, que pierdas oportunidades, recursos o momentos que Dios quería usar para tu propósito. A lo mejor estás perdiendo una iglesia en donde Dios sí tenía un propósito contigo y te estás yendo por algo que no se supo manejar bien, ¿no? A lo mejor estás perdiendo un trabajo por una compañerita que te caía súper mal, o alguna cosa que haya así sucedido y que Dios realmente sí tenía algo que hacer con ese empleo, por algo te lo dio, ¿no? Entonces, híjole, qué complicado. Pero al final del día, pues los hijos de Dios sabemos que vamos a ser conocidos por nuestros frutos, por nuestras acciones. Y pues esos frutos, ¿verdad? Acuérdense más, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Entonces, el dominio propio, amigos, el dominio propio. En cambio, cuando vivimos dominados por nuestras emociones, caemos de manera muy fácil en actitudes que nos alejan de lo que Dios quiere formar en nosotros. La mejor forma de evitar que las emociones nos controlen es reconocerlas de forma honesta. No sientas que si reconoces que tienes envidia, que alguien te tiene envidia, le estás dando más fuerza a la situación. No, la estás reconociendo porque la vas a someter a Dios. Entonces, reconócela sin pena y reconoce cuánto poder tiene la ofensa sobre ti, cuánto daño ha hecho. O incluso si tú eres el ofensor, reconoce cuánto dominio le has dado al enemigo al ofender a otra persona, y no porque le quieras dar más fuerza a ese mal carácter tuyo, sino porque estás buscando someterlo a Dios para que Él lo use. Entonces desde ahí vas a hacer y vas a permitir que Dios transforme tu corazón. Entonces es importante que sepamos que sin cambio verdadero y arrepentimiento verdadero no hay cambios reales, ¿verdad? El secreto del cambio, ese también es otro episodio que tenemos en este podcast. El secreto del cambio es el arrepentimiento verdadero. Entonces el arrepentimiento verdadero trae cambios reales. Y cuando vuelvas a enfrentar la prueba y sigas en situaciones una y otra vez, las vas a enfrentar hasta que tengas que aprender. Y si vas aprendiendo, vas a ir creciendo y no va a ser lo mismo, y van a venir mejores cosas a tu vida también como recompensa. Acuérdate que Dios no nada más te pide obediencia así nada más, Él te respalda y tiene mejores cosas que las que tú piensas, ¿no? Entonces, ojalá que realmente podamos entender, crecer y madurar y avanzar a tiempo. Romanos 12 nos exhorta justamente a que nos aferremos a lo bueno, aunque recibamos de nuestros ofensores injusticia. Tener afecto fraternal y afecto genuino, no importa lo que estemos atravesando. Y les voy a leer Romanos 12, 21, dice: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Y fíjense que en el versículo 13, nada más que es nueva traducción viviente, no lo tengo aquí a la mano, pero recuerdo mucho que justamente es el versículo 14, 13-14 dice: no se permitan pensar en formas de complacer los malos deseos. No manchen, qué fuerte. Porque a veces estás pensando, les digo, de qué manera vas a contestarle a tu ofensor. Entonces empiezas a permitirte pensar de qué manera se la vas a devolver, y cosas así. Entonces, o incluso aunque no se la quieras devolver, no lo voy a volver a saludar, no lo voy a volver a tomar en cuenta cuando son situaciones de iglesia, ¿no? Y cosas así. Entonces, este versículo dice esto, ¿no? Ni siquiera te permitas pensar en formas de complacer tu mal deseo. Esto aplica en otros pecados, pero específicamente ahorita me acordé justamente de él y es cierto, ¿no? Entonces, el reto es no ser vencido de lo malo, sino vencer con el bien el mal. A veces pensamos que este bien nos va a costar mucho trabajo, y sí cuesta mucho trabajo, amigos, cuando lo hacemos en nuestras fuerzas, pero cuando descansamos en Dios somos fortalecidos por Él, entendiendo nuevamente que todo lo bueno de nosotros está
y es por Él. Entonces no es una carga guardar una actitud de corazón correcta, porque es el Espíritu de Dios quien cambia nuestra perspectiva, ¿verdad? Quien nos recuerda que, híjole, no quiero mostrar paciencia, no importa, yo soy paciencia, y si yo te lleno a ti, la vas a mostrar, tú solo eres un instrumento. Es interesante que entre más nos sometemos a dejar que los frutos del Espíritu estén en nosotros, más practicamos y más somos transformados. Entonces, no te brinques el primer paso, pon en práctica tu carácter y yo en situaciones que lo requieran. Entonces, pues amigos, este tema es un tema bastante interesante, en lo particular en varias ocasiones, en distintos lugares. Ha sido un reto para mí. No les voy a decir que, y háganlo, se los dejamos de tarea y ya es bien fácil. No, la verdad es que es un reto, yo lo sé, en primera persona. Entonces, pero tranquilos amigos, que Dios, si tú confías en que Dios te defienda, va a ser mucho mejor que lo que tú puedas hacer para defenderte. Entonces, pues espero que este episodio haya sido mucha bendición para sus vidas y no se olviden de dejar like aquí abajo, de compartirlo también si fue de bendición para sus vidas. Y amigos, les recordamos que estamos en Spotify, en Apple Podcast, en Amazon Music y en YouTube también, YouTube Music y el YouTube normal también, si lo quieren ver con imagen, aunque en YouTube Music también se puede, el que es de pura música también se puede ver el video. Entonces donde nos busquen ahí nos encontrarán, y esperamos que este episodio haya sido bendición para sus vidas. Nos vemos en el siguiente episodio. Gracia real.